Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta tutoría para explicar el referente conceptual y metodológico de la actividad número 5 del curso de resolución de conflictos ofertado por la unidad académica del CED de la Regional Uniminuto Buga. En este caso, el eje o tema central gira en torno a la mediación en el conflicto, es decir, a las alternativas de resolución de conflictos, centrándose en una de ellas, que es la mediación o el método de mediación. En ese orden, perdón, el desarrollo de la conferencia primero plantea el objetivo de la sesión, después vamos a pasar a profundizar los referentes textuales y aspectos generales de la mediación y las habilidades sociales para poder entrar en un proceso de mediación. Y por último, se explicará la forma y las actividades de la actividad número 5. En cuanto al objetivo de la sesión, nos proponemos comprender el concepto y las dinámicas de la mediación como herramienta propia para la resolución de conflictos, es decir, orientar el tema académico y de competencias hacia la reflexión de cómo los contextos problemáticos que ustedes plantearon en actividades anteriores pueden resolverse desde el punto de vista de la mediación social. Antes de ello, pues es necesario definir que para los temas de conflictos sociales en un ámbito jurídico, en un ámbito o legal, pues hay tres instrumentos en los cuales se puede llegar a solucionar algún tipo de disputa, querella o situación conflictiva entre ciudadanos. Esos tres pues están amparados por ley, son legales. En este caso, pues en su orden, pues sería primero el arbitraje. En este caso, pues el arbitraje es en este caso una especie como de antesala o una mediación, o sea, es parecido, pero en este caso quien asume el rol de árbitro es muy diferente a quien asume el rol de mediador. En este caso, el arbitraje es cuando se llaman a las dos partes a, por así decirlo, a construir un acuerdo, pero esa construcción del acuerdo es un poco más orientada desde la posición de quien se le denomina como árbitro. Es decir, que es más tomado desde el punto de vista desde esa persona que convoca a las dos partes para que él pueda, por así decirlo, llegar a construir un acuerdo y no es como tan dialógico en el sentido como la mediación. En este caso, el arbitraje es voluntario y es obligatorio. Se elige el árbitro. En este caso, pues una de las partes puede elegir a un tercero. En este caso puede ser un abogado o puede ser un juez conciliador. Eso también se le llaman conciliaciones. O puede ser algún agente externo que haga las veces y que las dos partes estén de acuerdo en que esa persona revista ese lugar. Y en ese caso, pues se considera que es adversarial. Es decir, que el árbitro puede determinar que una de las dos partes gane. En ese sentido, por ejemplo, si hay una pelea por la propiedad de una casa, en este caso, pues entraría a ser un conflicto eh, de orden económico por posesión de algún bien. Ese árbitro, digamos que haya una pelea por una herencia de un domicilio, de un hogar, de una casa, entonces ese árbitro puede determinar que de acuerdo al nivel de grado de consanguinidad, las dos personas, pues por así decirlo, tuvieron la iniciativa de buscar un árbitro, de llegar a un arbitraje, y esa persona que está allí en el centro puede decir, la propiedad por el sentido de consanguinidad o familiaridad puede tener casi un 80% para esta persona y a la otra persona le corresponde un 20%. Eso quiere decir que esa persona, las dos partes pueden decir que están de acuerdo o una de las dos partes puede decir que definitivamente no, pero en este caso ese árbitro hace las veces de escuchar a las dos partes, analizar las pruebas, el contexto, las situaciones y llegar a tomar una decisión y decirle pues como que cuál es la de las dos partes. Si las dos partes aprueban, pues puede decirse que se escala el conflicto hacia una solución, o si una de las dos partes está en desacuerdo, pues puede sencillamente admitir y decir que no está de acuerdo con la solución o con la situación y allí podría pasarse que haya un retroceso. Entonces, en este caso, pues esa es la problemática de esta manera de solucionar conflictos, el arbitraje. El segundo de ellos es el proceso judicial, que es de pronto con la que más familiarizado estamos. En este caso, esta tiene, pues aparte de tener situaciones problemáticas que no revisan delitos,
A su vez también puede recurrir a situaciones que revistan de alguna situación penal. En este caso no es obligatorio, las personas son citadas por un juicio o por una privación de la libertad y esas personas son llamadas a ese proceso. En este caso no se elige, pero no se elige como en cualquiera de las dos partes, no se elige al árbitro ni al mediador, sino que es el juez que asume el cargo, ya no es competencia de ninguna otra persona, sino del circuito penal al cual llegue el caso y en este caso ese juez es público, es decir, que es nombrado por el Estado Nacional. En este caso, pues las dos partes van, asisten, alguno en calidad de enjuiciado y otro de víctima, y en este caso es también adversarial. En este caso es el juez quien determina la culpabilidad o no de una persona, de dicha persona. Este proceso, los procesos judiciales por lo regular son cuando no pueden ser tratados desde el punto de vista de la mediación o el arbitraje porque revisten un delito. Entonces, por ejemplo, un caso de un asesinato. Un asesinato no se puede trabajar desde un punto de vista desde la mediación porque es complejo. En este caso está faltando a la normatividad colombiana o en el caso del arbitraje tampoco puede ser atendido desde ese mecanismo. Tiene que ser desde un juicio. Pero algunas personas tienden a que a pesar de que no sea un delito, deciden no llevarlo al tema de la mediación y el arbitraje, sino que acuden directamente al tema del proceso judicial. Entonces, algunas de esas personas pues acuden a los juzgados y es allí donde se toman esas determinaciones. ¿Listo? Ya la mediación, que es la que vamos a entrar a ahondar pues, en esta sesión y que es la invitación reflexiva a que se pueda llegar a esa posición, en este caso es voluntario, en este caso se ofrece un entorno y clima adecuado para resolver los intereses y conflictos y en este caso no es adversarial, se busca como una conciliación, un diálogo, un acuerdo, la construcción de un acuerdo mediado por una tercera persona, pero ahorita en un momento vamos a describir un poco más en qué consiste la mediación. Entonces, si lo vamos en un punto de vista, la mediación pues es como la primera instancia donde recurre el diálogo, van tres partes, una parte que sirve como de conducto, de canal para que las otras dos personas hablen, después seguiría el arbitraje donde una persona ya escucha las dos partes, pero él es quien toma la decisión, ofrece la solución y las dos partes la acuden. Y la otra, pues que ya sería en un tercer nivel, el proceso judicial, donde pues es un juez quien determina la culpabilidad o no, pero partimos de que este proceso judicial es cuando se reviste principalmente de un delito, por ejemplo, de un hurto, de un asesinato, alguno de ellos como de la gravedad depende si puede ser atendido por alguna de las dos anteriores. Ninguna de las tres pues puede tener una connotación negativa, solo que se busca es que la mediación sea una alternativa para la ciudadanía para descongestionar un sistema judicial tan abultado que tenemos. Muchos de los casos se dan por vencimiento de términos o se hacen a la carrera o no tienen el mismo tratamiento precisamente por el gran número de casos y de situaciones que los ciudadanos podrían solucionar desde el punto de vista de la mediación o el arbitraje, pero lo desconocen o no es de su agrado. Entonces aquí construimos ciudadanía y construimos ciudadanos para que recurran a estos dos medios, a la mediación o al arbitraje. ¿Cómo se define la mediación? Dice, la mediación como alternativa para la solución de conflictos consiste en la participación de un tercero o externo al conflicto que debe ser neutral. Interviene con consentimiento de las partes y puede llegar a acuerdos que se caracterizan para que satisfacen las necesidades, expectativas e intereses de forma equitativa, pues se basa en las decisiones de los actores y no del mediador y ayuda en la construcción y mantenimiento de las relaciones personales. Quiere decir que esta tercera persona lo que hace es conducir el diálogo, no toma determinaciones, no toma juicios, no hace ningún tipo de valoración, sino que va llevando la discusión para que las partes por sí solas lleguen a una solución. El proceso como tal se caracteriza por no tener un costo y por ser un proceso flexible en el que los actores pueden dar por terminado el momento en que lo decidan conveniente o no la negociación. Y al ser de carácter privado es ágil y flexible. Tienen además una gama de soluciones, no solo limita por los intereses, necesidades y requerimientos de sus actores, pues es considerada democrática en el que presenta relaciones de poder horizontales, no jerárquicas, al no ser regulada jurídicamente. Es decir, por así decirlo, se puede considerar que las personas que accedan a este mecanismo, al mecanismo de la mediación, pues
tienen un tema de conversar sus intereses, necesidades, y en ese caso, pues si llegan a un acuerdo, ese acuerdo puede ser vigilado y controlado. En ese orden, los significados de la mediación, pues como se menciona, son intervenciones de terceros, donde se ve cara a cara para ayudar a las partes a encontrar alternativas de solución. Es una extensión de la negociación y no se concibe sin ella. El ámbito de la mediación solo se consigue en el marco de un proceso formal de mediación, es decir, directo, cara a cara. El mediador que propone, el mediador es externo, independiente o se distingue del conflicto, es neutral o imparcial, es decir, no va a entrar a ser como que usted es la víctima, usted es el victimario, usted tiene la razón, usted no, sino que va llevando la conversación al punto de que, como se mencionó, las personas lleguen a un acuerdo. Pues el perfil del mediador tiene que cumplir con un perfil claro, no debe tener intereses en la mediación, debe ser neutral, con formación profesional especializada, de prestigio de autoridad flexible y con la confianza de las partes. Por ejemplo, en algunas inspecciones de policía hay un agente policial que está formado y que tiene estas características de mediador, es decir, que ampara como que tiene las cualidades y las características. En algunos juzgados también está la figura del mediador para que las personas puedan recurrir a él. En este caso, pues, cuando se busca que sea una persona ajena al conflicto, que no los conozca ninguna de las partes, sino que llegue a esa, para poder ser esas características de neutral, de no tomar parte. El objetivo de la mediación, pues en este caso, es una resolución de un conflicto con ayuda de un tercero, pero que siempre y cuando ese conflicto no revista de un tema pues de delito, o de un delito puede considerarse grave o de un peso bastante fuerte, porque por ejemplo no podemos decir que en una mediación va a recurrir una persona que haya asesinado a un niño y que vaya y pida disculpas o pedir un acuerdo. En este caso pues sería como en otra dinámica, como ya se mencionó. Cuando hablábamos de las habilidades sociales, en este caso, para ustedes su desarrollo de su actividad tienen que tener en cuenta que se requiere pues de una disposición y de una actitud bastante positiva frente al conflicto que se presenta y a un interés porque llegas a querer o solucionarlo. En ese orden de ideas, pues hay unas habilidades sociales que deben tenerse en cuenta tanto en el punto de vista de una figura de mediador como de un agente que vaya a una sesión de mediación. En este caso, pues tiene que haber empatía entre los sentimientos y emociones de la persona, debe haber un coach, debe haber una personalidad definitiva, o sea, una personalidad como que no se niegue, no se oculte pues sentimientos, debe haber una motivación, en este caso pues la motivación de querer solucionar el conflicto, de avanzar, de construir de restablecer la relación social o de querer un reparo, de querer una ayuda, o llegar a un acuerdo. Debe haber un tema de negociación y por negociación nos referimos a que pues en ocasiones usted puede dar pero recibir a cambio, pero en ocasiones también puede simplemente no recibir nada, pero tener la certeza pues de ese punto de vista de que por lo menos se llegó a una satisfacción de las necesidades o del eje central del conflicto. Debe haber una gestión de tiempo, pues evidentemente, que la persona y las otras personas no recurran en el uso exacerbado de la palabra o que sencillamente no quieran decir nada. Debe haber creatividad en cuanto pues al tema de exponer sus ideas o de colocar ejemplos, de llegar al punto central del problema y de lo que le molesta, le incomoda o lo que quiere, y una comunicación en aras del respeto, de la asertividad, de un buen punto de vista. En este caso, tanto los mediadores como el agente, pues debe ser asertivo, como se menciona, un poco relacionado con el tema de empatía. Tampoco debe pues, llegar al extremo de ser agresivo, pero tampoco al otro extremo de ser pasivo, sino asertivo, como que saber en qué momento puede expresar, de qué manera lo va a expresar y qué quiere conseguir con su participación en esa sesión. Bueno, los momentos de la mediación, y es aquí donde ustedes deben centrarse, principalmente para el desarrollo de su actividad y lo que van a poner en el blog, porque ustedes aquí van a definir 3 etapas para llegar a la mediación de ese conflicto. Ahorita yo voy a retomar un poco porque puede haber situaciones que ustedes hayan escogido y creo que hay un par que reviste un delito de alta gravedad, pero allí podemos hablar de algunas situaciones dentro del mismo conflicto como una especie de subconflictos que se pueden trabajar. Entonces, en este caso, los momentos de la mediación que ustedes van a entrar a describir, los 3 momentos, pues el primero de ellos es la preparación. En esta fase se plantea la sesión en dónde, cuándo, con quién y para qué. Entonces, ustedes van a redactar
Si, por ejemplo, van a hablar un tema de consumo, uno de los grupos tiene un tema de consumo, entonces, ¿en dónde? Entonces, lo van a hacer en la Casa de Acción Comunal. ¿Cuándo? Entonces, van a definir 5 sesiones de más o menos 1 hora cada uno. ¿Con quién? Entonces, van a utilizar a alguien que venga de la arquidiócesis en este caso, de Buga, de la Iglesia Católica, o es un agente de la policía, o es un agente de un mismo juez o un mismo circuito penal. ¿Para qué? Entonces, para solucionar el conflicto, y describen para que de alguna manera puedan avanzar los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida sano, sin necesidad, descrito totalmente. La sesión, entonces, en este caso, pues son 5 sesiones, entonces como que definirían en cada una cuál es el tema, quién va a hablar, como que qué preguntas van a hacer, qué van a definir. Por ejemplo, en la sesión dice, durante la sesión se conocen los participantes, sus requerimientos, se definen las condiciones de participación, es decir, si usted quiere hablar, tomar la palabra, entonces, ¿cómo sería? Utilizan algún gráfico, alguna seña, se reconoce el conflicto, entonces el mediador dice, bueno, entonces retomo, yo creo que tu parte, tu reclamo es este, ¿es verdad que es eso? Entonces él va a decir que sí, ¿tú qué opinas de esa situación? Como que van a hacer un diálogo simulado de esa situación. Se plantean las soluciones conjuntamente, luego los acuerdos y seguidamente los compromisos que serán de obligatorio cumplimiento. Entonces, como mediadores van a definir, entonces establecemos 5 acuerdos, entonces el primero de ellos es que van a restablecer el sitio donde hay expendio de consumos mediante el embellecimiento y ornamento de ese territorio, entonces van a hacer campañas en los colegios educativos, se van a comprometer a no generar situaciones delictivas o de agresiones físicas, y así sucesivamente construyen y mencionan cuáles son esos acuerdos y que son de obligatorio cumplimiento. Y en el seguimiento de evaluación, entonces sería el último momento donde ustedes definirán, entonces al cabo de 1, 2, 3, un año, van a revisar esos acuerdos, van a colocar una escala, se cumplió parcialmente, no se cumplió, y entonces en este caso, pues, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué harían? ¿Volvían a citar a una sesión de mediación o pasarían esto a un caso? Porque en algunos casos se ve que cuando hay un incumplimiento de los acuerdos de la mediación puede pasar a un arbitraje o puede pasar a un tema de juzgado penal, como lo vimos en la tabla. Listo, entonces muy bien descrito, muy bien creativos, todo esto va en el blog, atendiendo al problema que ustedes definieron. Bueno, en caso de la actividad 5, entonces en este caso, aquí abriendo el aula, tenemos entonces lo siguiente. Dice el estudiante, blog resolución de conflictos, ya está la última parte, la parte 4, porque en la actividad 6 se va a entrar a hacer otra actividad. Dice, el estudiante de forma colaborativa continuará con la elaboración del blog. En la cuarta parte propondrá alternativas para la resolución de conflicto identificado con el objetivo de apropiar y aplicar habilidades sociales en dicho conflicto. En esta actividad le permitirá desarrollar acciones de competencia de aprendizaje permanente, trabajo en equipo y compromiso social. Hay 2 preguntas que orientan pues el tema. Dice, ¿qué pasaría si un conflicto no resuelve adecuadamente? ¿Y qué hábitos, conducta, pensamientos y emociones nos ayudan a la resolución de nuestras relaciones interpersonales? Entonces, en este caso, van a consultar pues el tema, aquí aparecen, acceden a este documento mediante su correo académico y ustedes van a consultar el mismo manual que venimos trabajando de la ONU. En este caso aquí va a haber una unidad puntual, en el caso que requiera un poco más de conceptualización a la que he dado acerca del término de mediación y como los elementos de la mediación a partir de análisis de conflicto identificado en actividades anteriores. Cuando hablamos de las actividades anteriores y si su situación problemática reviste un conflicto, entonces intente en esa situación llegar a un acuerdo o llegar a apartar o más que apartar, como a seleccionar una dinámica de ese conflicto. Por ejemplo, si es el asesinato de una persona, entonces, ¿cómo puede de pronto la madre de ese asesinado a llegar a un tema de perdón emocional a los familiares de quien cometió el conflicto? Entonces busquen de alguna manera, hagan un juego para que no pierdan ese trabajo que ya han adelantado, de cómo puede haber un subconflicto o un conflicto alterno a ese conflicto que ustedes están planteando, para que no pierdan ese trabajo que ya desarrollaron en el árbol de problemas y en el resto de actividades. ¿Listo? Entonces, aquí les piden, pues, por así decirlo, 3 pautas para que sigan entonces el tema, pero básicamente lo que yo le digo es decir cómo van a desarrollar esas sesiones de mediación
En este caso, pues un solo compañero lo sube. Recuerden que lo suben en formato PDF. Todo esto va en el blog. Recuerden que no hacen entrega de un documento, sino que hacen entrega de la URL del blog, así como venimos trabajando en el documento PDF. Ustedes simplemente colocan el nombre de los integrantes, cortan y pegan la dirección. Esta dirección URL es esto que está acá, que esté habilitado, que esté, pues se permita. Y lo corta, lo pega y yo allí le doy clic para poder ingresar y ver la solución del conflicto. ¿Listo? La sesión de la mediación con todas las pautas que se han dado. ¿Qué se les va a evaluar? A los 14 grupos se les va a solicitar que cumplan con los siguientes requerimientos. Primero, se selecciona de manera como, perdón, se selecciona la manera como se resolverá el conflicto, identificando el acuerdo, el análisis realizado y sus alternativas para la solución. Es decir, que ofrecen una solución efectiva al conflicto generado. Dice, la propuesta de resolución de conflicto cuenta con todos los elementos necesarios de acuerdo con la competencia seleccionada. Entonces, tiene los 3 momentos que se mencionó en la presentación. Estos 3 momentos. Esto, la preparación, la sesión, el seguimiento y evaluación. En los textos del blog se usan de forma correcta y precisa las normas gramaticales, el uso de normas APAS y citas de referencia. Entonces, el buen uso de las mayúsculas, también se evalúa el contenido del blog, como en la sesión anterior se planteó, que sea un blog creativo, que haya todos los elementos que se hayan solicitado. De igual manera, si hace falta el video, la infografía, el árbol de problemas, el cuadro con los actores, pues la calificación se irá bajando porque implica que no se hizo o se hizo caso omiso a las recomendaciones que se dio en el proceso de evaluación de las otras actividades. Para su desarrollo, entonces, ustedes tendrán del día lunes 13 de septiembre hasta el domingo 19 a la medianoche. ¿Listo? Para el desarrollo entonces de su actividad, su penúltima actividad, que es la actividad número 5. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias entonces por su colaboración. Recuerden que si tienen inquietudes al mensaje directo o acá en el foro de dudas, recuerden que estas asesorías son necesarias para que ustedes tengan un acercamiento más directo a cómo desarrollar las actividades. Que tengan un bonito desarrollo de semana.